¿Nos podría hablar un poco de usted? Laura, es difícil hablar de uno mismo, ¿no? Porque al final una cosa es como tú te ves y otra cosa es como te ven los demás. Bueno, soy una persona con inquietudes, una persona que siempre ha intentado tener la ambición de ser un buen periodista, dedicarme a esto con profesionalidad, ser honesto. Un periodista es difícil que sea imparcial, pero incluso objetivo, ¿no? Pero honesto sí. Quiere decir que uno investiga, que uno pregunta todas las fuentes e intenta saber las cosas. Ese soy yo a nivel profesional. A nivel personal ya es un poco más secreto. ¿Y qué le inspiró para ser periodista de deportes? Bueno, posiblemente porque yo tenía una gran afición por la práctica del deporte, jugaba tenis, jugaba baloncesto. El fútbol me gustaba poco, ¿no? Pero empecé justamente siendo periodista de deportes especializado en baloncesto. Aquello ya hace muchos años, ¿no? Fue en 1978, creo que fue. Y me gustó mucho la comunicación deportiva. Primero porque además tenía un compromiso menor que la comunicación política y una especialización menor que la económica. Y por tanto, pues bueno, ser periodista deportivo era incluso más sencillo, más fácil y además tenía una gran repercusión. Quizá por eso escogí el periodismo deportivo. Vale. ¿Por qué escogió la televisión? Bueno, Camino, yo la verdad es que he hecho todos los medios de comunicación, ¿no? Empecé en la radio, después hice prensa escrita, después hice televisión, he hecho también internet, tanto internet escrito como videoblogs, es decir, grabando mis intervenciones a cámara. La televisión tiene algo maravilloso y es que mezcla la imagen y el sonido y eso es imbatible, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo muy reciente, ¿no? Cuando las Torres Gemelas caen en Estados Unidos por el atentado terrorista, si tú dices en la radio, están cayendo las Torres Gemelas, bueno, estás dando una noticia, pero si tú al mismo tiempo estás viendo cómo se caen las torres, es decir, eso es espectacular, eso es, la gente te cree. Por eso, al final, la televisión tiene ese halo especial, esa maravilla. Dice un refrán que vale más una imagen que mil palabras. ¿Por qué decidió escribir el libro? Muy buena pregunta, sí señor. Eh, no quiero ir a un refrán, pero dicen que en la vida hay que tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Bueno, el hijo ya lo había tenido, el árbol ya lo había plantado y me quedaba escribir un libro. No sabía dónde me metía cuando escribía un libro, porque es muy difícil escribir un libro. Y fue una especie como de reto personal, ¿no? Has hecho todo, pero no has escrito un libro. Y los libros permanecen, los libros quedan, aunque estén luego en las estanterías. Pero siempre habrá un libro que se llame El líder silencioso y que esté escrito por mí. Y eso, pues es una ilusión personal. Es también un poco de vanidad. ¿Por qué eligió a Garbajosa y no a otro jugador? Pues mira, Daniela, había un elemento fundamental. Primero, era amigo mío. Es amigo mío, vamos. Segundo, era una historia, tenía una historia que contar. O sea, no era un tipo que solo jugaba baloncesto, era un tipo que había recorrido el mundo, que empezó, un tipo nacido en Torrejón de Ardoz, que empezó recorriendo el mundo yendo muy joven a Vitoria a jugar con el Baskonia en su momento y después empezó a salir por Europa, acabó jugando en Estados Unidos, jugó en Rusia. Bueno, tenía muchas cosas que contar y era una vivencia personal. Yo creo que el periodismo o los libros, al final lo que cuentan son historias humanas. No es tanto este libro la historia de un deportista, sino la historia humana de una persona que se ha hecho a sí misma durante casi 20 años de deportista. ¿Nos podría contar dónde va destinado el dinero que ganaron con el libro? Bueno, no ganamos mucho dinero con el libro, porque la verdad es que los libros en España no tienen una venta muy importante, ¿no? Pero lo que sí teníamos claro es que ni tanto él como yo queríamos el dinero, hacernos millonarios, ¿no? Es decir, lo que queríamos es que este dinero fuera enviado a Casa España. Casa España es una organización donde están niños de Senegal, en Dakar, y donde les enseñan lo que es una educación integral. Les enseñan a leer, a escribir, a hacer deporte, a comer. Bueno, y nos pareció muy bonito. Además, Jorge tiene mucha implicación con Casa España porque viaja constantemente a Dakar a ver cómo están las cosas y sobre todo a que se mantenga esa ilusión de Casa España. ¿Cuánto tiempo le llevó escribir el libro? ¡Buah! ¡Buah!
Fue duro, ¿eh? Fue duro. Además hay una anécdota muy divertida. Mira, Galilea, hay una cosa que tengo que contar y os la voy a contar en primicia, ¿no? Yo hago radio por la noche. Y entonces, una noche, me quedé dormido en la radio. Me quedé dormido. Y claro, fue muy espectacular porque, claro, empecé a roncar en la radio. Fue una historia increíble, ¿no? Y claro, yo no podía explicar a nadie que yo estaba escribiendo este libro en aquella época y o me levantaba muy temprano, a las 6 de la mañana, o me acostaba muy tarde, a las 4 de la madrugada, escribiendo el libro. Estuve durante aproximadamente unos 6 meses entre lo que fue la preparación, las entrevistas con Jorge para tenerlo todo grabado, para saber exactamente lo que estaba diciendo él. Y claro, fue largo aquello. Pero es una anécdota bonita, me quedé dormido y no pude explicarle a nadie que era porque estaba escribiendo un libro. ¿Y cree que la gente en España lee poco? Buah, otra gran pregunta. Bueno, todos habéis hecho buenas preguntas, pero esta es la más terrible de todas. Yo creo que la gente no lee nada. Yo creo que la gente, al final, con esto de la televisión, es decir, se atonta y no lee. Yo creo que hay que leer mucho, porque cuanto más leas, más aprendes a escribir. Mejor vas a escribir, más vocabulario vas a tener. Tenemos una suerte los que hablamos castellano enorme, y es que tenemos muchísimas palabras. Si tú no lees, es difícil que vayas cogiendo un vocabulario para escribir. A mí me parece que todos deberíamos leer un poco más, al menos un libro al mes. ¿Alguna pregunta más? No, Pues muchas gracias por la entrevista. de nada. Nos has ayudado mucho para nuestro proyecto sobre baloncesto. Perfecto.